Queremos darles la bienvenida a esta octava jornada de actividades y en especial a esta charla, y quiero empezar con un agradecimiento a Paola Tinoco por esta gran idea. Antes de cederle la palabra a quien arranca con esta mesa, quiero contar algo del currículum de quienes están aquí enfrente porque vale mucho la pena. Primero presento a Miriam Moscona, poeta, traductora y periodista. Parte de su poesía se ha traducido al inglés, al francés, al italiano, alemán, hebreo, sueco, búlgaro, portugués, árabe, ruso, chino. Ha sido incluida en múltiples antologías nacionales y extranjeras. Asimismo, sus colaboraciones han aparecido en las principales revistas y suplementos de este país. Es autora de los libros Tela de cebolla, De par en par, El que nada y varios más. Ahora presento a Sandra Fried, narradora y licenciada en diseño gráfico. Ha realizado estudios de filosofía en la Universidad de Anáhuac y en el ICS, en la Universidad Iberoamericana. Estudió los diplomados en novela histórica, literatura israelí y literatura latinoamericana. Y en la UNAM, Mujeres en la literatura. Ha publicado Viaje fugaz, Luz entre cenizas, A través de su mirada y Mujer sin nombre, con la que obtuvo el premio de novela del grupo editorial BIC, publicada por primera vez en 2007. Es coautora de la trilogía de cuentos Las revoltosas, Los revoltosos y algunas metiches y Los revoltosos. José Memún es arquitecto y adicto a los deportes de alto rendimiento. Confiesa que tuvo un tardío encuentro con la literatura que lo llevó a descubrir un universo ficticio con personajes entrañables que lo han convertido en derivador de novelas de Balzac, Kundera, Murakami, Vargas Llosa, García Márquez, Hemingway y Saramago, entre otros autores. Un día, bajo la racha de un invierno riguroso, decidió repasar su vida y así comenzó a escribir una suerte de relato muy íntimo que culminó en su primera novela, Silvia, del que vale la pena decir estamos estrenando segunda edición. ¡Bravo! Mariana H. es conductora de radio y televisión desde hace 20 años, tiene una licenciatura en comunicación y una maestría en creación y apreciación literaria, se ha especializado en temas de literatura y música y entiende la cultura como algo que somos y que nos rodea, y no como algo a lo que tenemos que acercarnos o consumir en grandes recintos o formatos. Actualmente trabaja en Grupo Imagen Multimedia y es autora del libro Neurosis, Sustancias y Literatura. Y sin más preámbulo, le voy a ceder la palabra a Mariana. Muchas gracias, Norma. Gracias, Paola. Gracias al fondo y a todos ustedes por estar aquí. Vamos a hablar de este sugerente nombre, Mi Primera Vez, que es las primeras publicaciones. No todos acabamos de sacar nuestro primer libro, como Pepe y yo, que seguimos como en esa etapa de cuando estás fascinado con tu juguete. Las dos autoras, Sandra y Miriam, por supuesto, tienen una trayectoria muy importante y con el recuerdo, supongo yo, de esta primera vez de haber publicado y que se renueva con cada publicación, tal vez no con la misma intensidad. Tal vez Paola Tinoco me invitó para hablar de la primera vez que publiqué, que es este libro. Pero les tengo una sorpresa, especialmente a ti, Paola, que a Norma me conoce. Mi primera publicación es esta, hace 20 años. Pero no te lo voy a prestar jamás en mi vida, porque este libro, señores y señoras, es una mierda. Cuando yo tenía como 17, 18 años, 19, que estás absolutamente vulnerable y todos en algún momento, sobre todo yo y mis amigos, nos sentimos poetas, filósofos, creemos que sabemos lo que es el sufrimiento y la pena de amor, pues escribimos y nos compartimos textos y nos echamos flores y luego sacamos cosas como esta. Mi papá se enteró, se descubrió que yo escribía, ¿no?, en mis libretas azotadas y dijo, no, esto es literatura. Pues mi papá no sabe. Mi papá me quería mucho, yo creo que hasta la cimita le di. Se lo habló a un amigo suyo y le dijo, no, hombre, ¿qué hay poesía? Públicale un libro de poesía. Mariana hizo, que aparte tiene el cursisísimo título de Sufrir, Amar y lo demás. Pobre pendeja. Pero entonces, imagínense que yo, sin saber nada, me avientan este ruedo y bueno, pues uno se siente
escritora un ratito y poeta y luego lo vuelve a leer y dices, por favor, es peor que tu foto de secundaria, ¿no? O sea, en los 80s, con el pelo espantoso, con tu copete y tus pantalones hasta acá y tu sudadera así cayéndose flans, o sea, imagínense. Pero no, digamos, sí aprendí un poco, que fue, después me metí a estudiar una maestría en Casalam, y esta fue mi mucho más humilde segunda publicación. Parece papel de baño, yo lo sé, pero a esta sí le tengo cariño, y esta se llama Elefantes, arañas y demás cuestiones de vida o muerte. Y son pequeños aforismos, cuentos, algunos intentos de poesía que con el tiempo no envejecieron tan mal como este o yo. Entonces, cuando te enfrentas al ejercicio de la publicación, entras en un estado de pánico. De pronto picos de decir, soy escritora, y luego dices, te calmas y tienes respeto y humildad ante lo que es la industria de la publicación y lo que implica, ¿no? Después. Y esto fue lo que hice un poco de manera mucho menos valiente, afortunadamente, que es una serie de entrevistas a escritores y escritoras más o menos jóvenes, una generación de 30 a 40 años, y ahí afortunadamente yo doy la cara mucho menos, meto un poco de mi narrativa como para no solamente exponer los pensamientos, la situación de los escritores de todo el país entre 30 y 40 años, esto hace 2 años, sino que nos involucramos todos como parte de la misma generación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Después de haber hecho estas cosas y realmente tener un libro en librerías y tener prensa que le interesa, pues ahí sí, pues te das un poco de desmayarte. Pero es una experiencia diferente y te das cuenta del respeto que merecen los lectores, en este caso los escritores a los que entrevisté y el público que viene a este tipo de encuentros o la prensa. Entonces, bueno, un poco para poner en contexto lo que implica en diferentes puntos la publicación, lo que significa una reedición, lo que significa traducciones en otros idiomas. Yo creo que son alcances que tal vez solo los autores pueden emocionarse a tal grado como para entenderlo. Si yo a una persona como mi hermana le digo, oye, hay una revisión de mi libro, me va a decir, oh, chido, ¿no? Y no implica no entiende lo que implica para un autor en este país, 1, ser publicado, 2, ser leído, después reeditado y traducido. Entonces creo que nuestros autores aquí lo pueden explicar mucho mejor, y me gustaría hacer la palabra a Miriam Moscona para que nos cuenten si te acuerdas de esa primera vez y lo que implicaba lo que estamos platicando. De acuerdísimo con el título provocador de La Primera Vez. Gracias, Paola, y al Fondo de Cultura Económica. Pues creo que nos sentaron por edades. Aquí estamos como dicción. Las aedadas, como se dice en latino, que me encanta la expresión, mucho mejor que viejas rucas, mejor mujeres aedadas. Pues fíjense que a unas cuantas cuadras de aquí viví hasta el 19 de septiembre del 2017, y como ahora están demoliendo el edificio, mi biblioteca está embodegada y no traje, como Mariana, un ejemplar para mostrárselos de mi primer pequeño libro de poesía que se llama Último Jardín y que se publicó hace 36 años. Este libro sí se publicó hace 36 años, quiere decir que yo seguramente lo empecé a escribir, los primeros poemas de ese libro, no sé, como a mis 21 años, sí. Hay un poema que puntualmente lo sé, que lo escribí exactamente a esa edad, porque es un poema que se llama Elegía, que fue escrito a raíz de la muerte de mi madre. Bueno, el caso es que pues sí es muy lindo ver el primer libro editado, y como soy a la que más años separan de la publicación del libro, tengo recuerdos a lo mejor más nebulosos y menos frescos que los demás, pero sí tengo recuerdos muy puntuales. Fíjense que había en ese entonces un premio de poesía que se llamaba Premio Nacional de Poesía Joven de México,
que después se cambió el nombre a Premio de Poesía Elías Nandino y que todavía sigue. En ese entonces, a diferencia de ahora, era un premio que tenía 3 lugares, primero, segundo y tercer lugar, se convocaba desde Jalisco, desde Guadalajara, y pues miren, el primer lugar lo ganó un chico que desapareció de la poesía. El segundo lugar lo ganó el poeta Jorge Esquinca, que es un poetazo y además lo considero un hermano y que conocí el día de la entrega de ese premio. Y el tercer lugar lo ganó Último Jardín. Hoy en día, hasta les confieso que lo he quitado ese dato de mi currículum. Pero tengo un recuerdo muy puntual de la entrega de ese premio, porque de veras que el tiempo, wow, cómo ha cambiado. Es un premio hoy en día que forma parte de todos los premios de Bellas Artes de Literatura, que son muchísimos y a todos los géneros. En ese entonces había menos premios. Lo entregaba el gobernador y lo entregaron en el Teatro de Goyat, que es el Teatro de Bellas Artes de Jalisco, que además es divino y tiene una forma enorme. Yo no sé cómo hicieron llenar, por lo menos la parte de abajo del teatro estaba llena. Y habían contratado a un locutor que nos presentaba, un poco más engoladito que tú, y no decía majaderías. Y era impresionante. Todavía hoy mis cuates de entonces me hacen la misma broma, porque este locutor, cuando voy a pasar yo como tercer lugar, me anuncia así: y ahora la poesía, la belleza y el talento de... con ese tono, Miriam Moscona. Todavía mis cuates me dicen Miriam para joderme, pues, de ese recuerdito, ¿no? Todos le replicaron el premio a sus abuelitas. El que haya leído mi novela Tela de Cebolla sabrá que pues mi relación con mi abuela no era como para dedicarle pues ni un saludo. Y un año después se publicó, de haber obtenido el premio, se publicó este libro, Último Jardín. Quiero decirles que yo tampoco soy muy buena madre, ese es mi primer libro, a pesar de que algunos de esos poemas, unos poquitos, unos cuantos, aparecen en mi segundo libro que se llama Las Visitantes, y ese pues fue un libro que tuvo mucha atención crítica porque ganó el premio de poesía Aguascalientes, que creo que hasta la fecha es el premio de poesía que hay en México. Los pocos poemas que rescaté de ese libro, es decir, El Último Jardín, a Las Visitantes, son los que todavía me gustaban, ¿no? Y que tenían un sentido dentro de ese libro. Se supone que, pues yo no sé, que la crítica literaria privilegia el que un autor tenga una voz única y reconocible, casi durante toda su vida. Pues yo me precio de ser una autora rebelde a esas preferencias críticas, porque creo que todos mis libros han buscado voluntariamente un registro de voz distinto y me he cambiado incluso de registro. Tanto Último Jardín como Las Visitantes tienen en medio un tema que sí he desarrollado en otros momentos, que tiene que ver con el exilio y tiene que ver con las mujeres. Pero después de Las Visitantes fue tal mi hartazgo de que toda la gente solo me hablaba como si a mí no me interesara otra cosa más que las mujeres y el exilio, que de pronto dejé por completo durante años ese tema. Pero allí está el Último Jardín. Y una última anécdota antes de pasar el micrófono a uno de ustedes dos es, fíjense, me habían invitado a un encuentro de poetas, fue en Puebla. Acababa yo de publicar Último Jardín, no tenía yo mucho tiempo de haberlo publicado. Y
Uno de los poetas invitados era también, tenía que ver, digamos, en la editorial a donde salió mi libro. Y pues no es que me quiera hacer ahora integrante del Me Too, pero pues él me dijo que por qué no pasábamos la noche juntos, pero a bien de nada, o sea, no hubo ni siquiera un intercambio de miradas, algo, no se tomó la molestia de nada más fue así, llegó y me dijo eso. Y le dije, sin alterarme, mucho menos, no, gracias. ¿Qué pasó? Fui borrada de todo el catálogo o sea, es decir, ese libro tiene una solapa donde venían los libros más recientes de la editorial. Nunca aparecí en esa solapa, nunca. Entonces, bueno, me pidieron anécdotas sobre el último jardín y he ahí un par de anécdotas. Pues me separan muchos años de esa estética, de la estética que hay en el último jardín. Me separan también muchos años de estas anécdotas, pero la emoción de volver de tener un libro recién publicado en la mano, esa primera vez no se pierde, ¿eh? Yo cada vez que publico un libro y se repite esa primera vez. Cuando a mí me dieron por primera vez el libro, es lo último que cuento sobre esto, fíjense, íbamos todos los jueves, en ese entonces el año pareja de Humberto Musacchio, que era súper grillo, y nos juntábamos todos los jueves en casa de Roger Bartra, el antropólogo, y nos dedicábamos a arreglar el país. Pero de pronto yo me levanté de la cena y les dije que ahorita venía porque fui a recoger los primeros ejemplares que habían salido del último jardín y me temblaba la mano de verdad. Entonces regresé a la cena y aquellos pues arreglaban el país y yo con mi libro temblando y toda tímida de enseñárselos, entre los comensales de esos jueves estaba una gran feminista que se llama Marcela Lagarde y pues ellos no me pelaron, en serio, no me echaron ni, pero así una pequeña miradita de cortesía, cara. Entonces ella dijo, oigan, además era yo la más chavita, era al revés, todos eran de allá para acá y yo estaba sentada de ese lado de esa mesa, pues, era la más chavita de todo ese grupo. Y entonces ella, me acuerdo que dijo, oigan, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Viene Miriam con su primer libro de poesía y se les hace más importante estar hablando del PRI, del PC, porque todos habían sido excomunistas y tal. Y bueno, ahora creo que he sido como más modesta, no tienen como que... no necesito que me volteen a ver como en ese momento necesitaba yo así como una mirada solidaria en ese momento. Y pues fuera de eso estoy contenta de que siendo la persona tan dispersa que soy, como bien pueden constatarlo en lo que he hablado hoy, lo único en lo que he sido constante es en cavar en el mismo hoyo, es lo único en lo que he cavado en el mismo hoyo, que es la literatura, y que es algo que sigue dándole mucho sentido a mi existencia. Gracias. Hola, buenas tardes, gracias Paola y gracias al Fondo de Cultura. Mientras estaba yo viendo a Mariana y a Miriam, estaba yo, por supuesto, tratando de acordarme de mi primera publicación, que realmente sí es inolvidable. Muchos escritores dicen que se dedican a la escritura gracias a que la abuela o los papás les contaban cuentos antes de dormirse o les leían libros. A mí no me contaban cuentos ni me leían libros, pero siempre hubo muchos libros en casa. Siempre me gustó mucho leer. Y cuando mi hija se fue al kinder, me di cuenta que tenía yo la cabeza llena de telarañas y de Clean Bebé y de Cri Cri, para los que saben quién es
creo que ya no. Entonces decidí irme a la universidad a ver qué me metí a estudiar. Y como siempre me gustó leer, me metí a un diplomado de, según yo, era análisis literario, pero el maestro nos puso a hacer ejercicios. Y a raíz de esos ejercicios empecé a escribir cuentos, y para mi gran sorpresa mandé uno de mis cuentos a un concurso, y pues estaba yo así en el público, y de pronto dijeron que el primer lugar, y dijeron mi nombre, y fue así como, no puede ser, o sea, entonces quiere decir que sí puedo hacer algo con mi escritura. Después, por un asunto familiar, operaron a mi papá del corazón, y cuando lo vi en terapia intensiva con 11 tubos insertados en el cuerpo, no resistí el estar ahí viéndolo y salí corriendo, y en ese entonces había teléfonos públicos, y abajo del teléfono público había un montón de papeles para que la gente que se quedaba a dormir en terapia intensiva escribiera recados para los familiares. Y yo tomé todo ese bonche de papeles y me puse a escribir y escribir y escribir, y cuando mi papá finalmente salió después de mucho tiempo, un día llegué y le dije, voy a escribir una novela sobre ti, porque sí era tema de novela, Y se rió. Él me dijo, ok, y lo empecé a entrevistar. Y bueno, acabé la novela, a la cual nunca he querido volver a leer porque yo creo que ha de estar bastante mal escrita. Pero el tema es que pues se fue al cajón, y después entré a un taller literario y pues había que llevar una novela, entonces pues sí, pues, entonces yo me inventé como que apenas la estaba escribiendo, y entonces la talleré ahí. Y después me cambié a otro taller y me hice lo mismo, porque yo lo que quería era análisis literario, yo no pensaba que me iba a convertir en escritora. Pero después de un tercer taller en el que me dijeron, pues tienes que traer ejercicios de tu... Entonces llegó un momento en que pues tallereaba bastante, la lee una compañera mía de un taller y me manda una carta donde me dice: gracias por haber escrito ese libro, me devolviste a mi papá y tienes que publicar esa novela. Entonces, al mismo tiempo, una muy amiga mía me dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no la has publicado? Y por otro lado, toda la gente del medio me dice, nadie le publica novatos, ni vayas a las editoriales grandes porque nadie le publica a los novatos. Y por otro lado me habla un amigo y me dice, te voy a dar el teléfono de una editorial que yo creo que sí se pueden interesar en tu novela porque conozco a alguien que le publicaron. Y el caso es que la novela se publicó y pues sí brinca uno de gusto, y como una anécdota que me estaba acordando ahorita que las oía, que fue muy chistoso, fue que me invitaron a presentarle el Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo. Entonces, desde que yo llegué a la librería, Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, y vi mi novela junto a escritores reconocidos, pues bueno, la taquicardia y la emoción y tal. Entonces ya subimos a donde se presentaban los libros en aquel entonces, antes de la remodelación y tal. Y entonces es una sala y en un lado están los señores viejitos jugando ajedrez y jugando dominó, la tele prendida y cayendo una tormenta espectacular. Entonces nadie nos oye. Entonces, eso que dices, ya que llegué aquí y nadie me está escuchando. Entonces, bueno, pues esa es una de las anécdotas de mi primera publicación. Después de esa novela, yo tengo que presumir que después de esa novela mandé otra a un concurso y ganó primer lugar. Y entonces es cuando me la creí. En ese momento sí me la creí. Y creo que para mucha gente el que uno escriba es como el que, ay, qué bueno que se entretenga, qué bueno, es como estar haciendo chambritas. Y la verdad no hacemos chambritas. Escribir es un oficio mucho más complejo, doloroso, en fin. Y a raíz de ese premio fue que
como les digo, ya me la creí y ha sido muy emocionante. Sobre todo me acuerdo la primera vez que Editorial Planeta me quiso publicar una novela que se llama Luz entre ceniza, que tampoco me la creía, y cuando fui a entregarla a la editorial y me dijeron, pues mira, esto era en mayo, me dijeron, pues mira, este año ya están programadas todas las ediciones. Si el comité editorial lo llegara a aceptar, pues a lo mejor saldría el año que entra. Pero pues no te hagas muchas ilusiones. Dije, no, perfecto, yo tendré paciencia. Y a los 3 meses, en ese entonces era de correo electrónico, llegué a la casa, abrí el correo electrónico y me dijeron, tu novela fue aprobada, comunícate urgentemente porque la queremos sacar dentro de 3 meses. Y me acuerdo como yo leía el correo y las lágrimas me escurrían de la emoción de haber llegado donde pues nunca creí que iba a llegar. Y a partir de entonces, sí, como dice Miriam, cada que me van a publicar una novela es una emoción que no tiene, es inexplicable. Y bueno, pues creo que ya le voy a pasar el micrófono a José. Bueno, a mí siempre me cuesta mucho trabajo hablar de cómo empecé a escribir, porque realmente nunca lo planeé y nunca empecé a escribir. Entonces, muchas veces, bueno, ¿cómo se te ocurrió? Es que no se me ocurrió. Bueno, ¿cómo empezaste? Es que realmente no empecé. Y a mí en lo personal me cuesta trabajo porque mucha gente me insistía, ¿no? ¿Y a qué horas lo haces? ¿Y cómo? Y yo no sabía qué contestar y trataba de evadir el tema, ¿no? Y desde que me dijo Paola de esta charla, dije, híjole, me va a costar trabajo. Realmente me va a costar trabajo porque yo soy arquitecto, me dedico al tema inmobiliario, muy absorbente, muy problemático. Y yo realmente, después de mucho psicoanálisis, empecé como a hacer pues a escribir de mí, y tratar de entender todos esos pequeños pedazos que habían dejado como migajas en el camino donde había llegado yo y por qué había llegado, ¿no? Y llegué a un texto como de 80 o 100 hojas que ahí tengo, ¿no? Que lo he llamado Yo de mí, y ahí lo tengo. Y empecé, ¿no? Y se lo di a leer a mi psicóloga, me dijo que estaba bastante bueno y hasta ahí quedó, ¿no? Y un buen día igual así, estaba en mi computadora y empecé pues, a tratar de hacer una remembranza de mi adolescencia. Y pues empecé a escribir y las palabras fueron fluyendo y de repente pues yo me encontré con varias cuartillas de una historia que no era mi historia, aunque tal vez quise plasmarla, pues de un adolescente con varios amigos, y cuando menos me di cuenta pues le irrumpió y la transgredió una mujer, qué raro, ¿no? Entonces llegó el personaje femenino y pues todo se empezó a romper ahí, ¿no? Entonces ahí es donde de alguna manera pues, continué con la trama y empecé a inventar más cosas, inventar viajes, inventar situaciones, poner escenarios, tratar de describir. Digo, yo no sé con las herramientas de antes, pero ahorita pues si los ponía en la ciudad pues era tan fácil como meterme en Google Earth y ver las calles y entender por dónde iban a pasar, y pues me ayudaba un poco, ¿no? Y así pasaron los meses hasta que tuve como que de alguna manera la historia escrita y la dejé. Me emboté con mis cosas, continué con mi vida, pero había algo adentro de mi cerebro que mis personajes me llamaban raro. Y por más de que yo leía otras novelas, decía, pues espérate, está buena esta, pero pues la mía no está mala. O sea, tiene algo, puede ser que llame la atención, no está mal. Y bueno, obviamente, pues escrita burdamente, narrada con un chorro de errores de tiempo, gramaticales, sintaxis, ortografía, etc. No importa, nada de eso importa, simplemente es un esqueleto y el que tiene el gusto de hacerlo lo tiene que hacer, independientemente de que esté perfecta. Eso viene mucho después, ¿no? Pero eso lo aprendí mucho después también. Entonces, pues bueno, caí en buenas manos que me ayudaron a entender lo que yo tenía en las manos, porque yo no sabía lo que tenía en las manos.
Y después de muchísimo trabajo, me asesoré y empezamos a darle verosimilitud a todo esto que estaba ahí planeado, porque pues, finalmente había una bonita trama, había una bonita historia, había una bonita remembranza y pues, ya después me dispuse, es que en serio la quiero publicar. Y obviamente pues, uno que está dedicado a otras labores donde el tiempo pasa más rápido, cuando se enfrenta a un mundo editorial que el tiempo no pasa, aquí el tiempo no pasa, pues, uno se desespera mucho. Y yo que estoy acostumbrado a otro tipo de vida, que soy totalmente desesperado y que no se esperaba, esa es la realidad. Bueno, entonces pues nos movimos, la mandamos, no recibimos respuesta hasta que caí en una autopublicación con Caligrama y les mandamos el texto. Y bueno, cuando me contestaron el texto, quiero aclarar que cuando yo pensé que ya estaba terminado, pues no, todavía no terminaste, ¿qué crees? Y cuando ya creíamos que habíamos terminado de haber terminado, pues no, tampoco habíamos terminado, ¿no? Todavía no cuadraban pues edades y bien sabemos que inclusive en mi blog escribí un cuento así de que quién es el verdadero escritor, ¿no? Porque realmente los lectores somos como Sherlock Holmes, ¿no? Siempre queremos saber en qué se equivocó el escritor, ¿no? ¿Dónde se equivocó? Esto no puede ser real, ¿no? Entonces pues, había muchas fechas ahí, muchas cosas que a ver, espérame, ¿qué edad tiene? ¿Cuándo nació? Y cosas así, ¿no? Entonces otra vez tuvimos que revisar. Y para esto pues yo, con mi chamba, con mi familia, ya era algo que ya me estaba rebasando, ¿no? Entonces cuando le llegó Caligrama, cuando me responden y me dicen me responden 2 cuartillas de cosas que leí, que en un principio me decepcionaron mucho porque no las entendí, porque estaba yo quemado con este asunto. Y cuando las leímos bien, pues resulta que no era malo, ¿no? Lo que me decía, ¿no? Decía nada más que arregle 2 o 3 cositas y que puede tener este sello talento. Y bueno, finalmente pues, se publicó, salió y luego pues, viene esa parte de tener tu primer libro en la mano, que decía, ¿no? Entonces me dijeron, oye, ¿qué crees? Hay un lugar en la Feria de San Jordi, en la Feria de Libros de San Jordi en Barcelona, ¿quieres el lugar? Sí lo quiero, ¿no? Por supuesto, entonces agarré mis chivas y me fui a Barcelona, solo metiéndome en un mundo donde no sabía dónde estaba yo metiendo. O sea, de libros conocía los que tenía en mi repisa y unos cuantos más, y ni siquiera libros bastante reconocidos, o sea, no, libros que no, o sea, que después entendiendo, pues, otros me gustaron más, ¿no? Pues llegué, ¿no? Y mi primer, cuando llegué a la carpa de Random House del Caligrama y vi mi libro, pues sí es una emoción muy grande, ¿no? Y en mi caso lo primero que hice fue fotografiarlo y mandárselo a mi familia como si fuera un integrante más. No, aquí hay un integrante más de la familia, por favor, véanlo porque ya lo tengo en mi mano, aquí está mi novela, aquí está esto, ¿no? Bueno, pues es que hay todo muy bonito, pero ¿qué pasa después, no? O sea, aquí lo importante cuando escribes tu primera novela o tu primera ficción, pues, ¿qué pasa después cuando te empiezan a preguntar de qué se trata, no? Ahí es donde viene mi verdadero problema y sigue estando hasta ahorita. No puedo hablar, me siento culpable, siento que estoy mintiendo, me cuesta trabajo, ¿no? Y aparte porque nunca me dediqué a esto, ¿no? Entonces, pues pasaba lo que decías también de que, oye, pues si es en serio, ¿no? O sea, esto no es una vacilada, es un oficio, le dediqué muchísimas horas. Y pues tu primer círculo lo que te hace es decir, pues órale, qué padre que te entretienes y bueno, pues está bonito, ¿no? Pero pues a qué horas trabajas, ¿no? Espérame, ¿a qué horas trabajo? Es un trabajo, es un oficio y requiere de mucho trabajo. O sea, si creemos que tal vez en mi parte de arquitecto es tener un espacio que sea simétrico y que tenga que se vea agradable a la vista, pues cuadrar un texto es mucho más difícil. Lograr que el que lo vaya a leer entienda lo que tú estás plasmando y que sepa lo que tú le quieres decir es aún más difícil. Y esos son de los retos que te enfrentas cuando es tu primera novela. En mi caso, enfrentarme a salir porque es una novela también íntima. Entonces, enfrentarte a la gente que te pregunta cosas y que te trata de encontrar en cada texto, porque eso es lo que pasa con la gente que te conoce. Te trata de encontrar en cada palabra que está en narrada y tú no estás ahí, es una ficción, no necesariamente. En mi caso no lo era. Y me sentía yo muy incómodo, ¿no? Entonces me empezaron a preguntar, a ver, yo le decía, ¿ya acabaste? Bueno, acaba de ir, luego platicamos porque me cuesta mucho trabajo hablar de eso. Y pues pasó y pues,
ahora el problema era regresar de Barcelona y ver qué hago, ¿no? Porque pues, estos cuates me iban a dar unos cientos de ejemplares y yo no sé qué hacer, porque yo en México no conozco absolutamente nada de eso. Entonces hablé con una persona que nos maneja la publicidad en la oficina y me dijo, mira, la verdad, el PR de escritores, pues no lo entiendo bien, pero habla con esta persona y con esta, se dan cuenta que parecía que yo estaba en el call center de Sky, porque no me sabía decir nada. Y bueno, pues por cosas del destino caí con Beto Achar en Gandhi, que me dio una cita, que lo conozco desde hace muchos años, pero es muy amigo mío, y le expliqué todo el trabajo que conllevaba el libro que yo tenía en mi mano y me dio una oportunidad. Me dijo, bueno, mételos a consignación, háblale a tal persona Randall Hobbs, y si no, mira, te voy a recomendar a una persona, y me presentó con Paola, ¿no? Que de cierta manera pues, me ayudó a colocarlo entre los medios y a darle publicidad y saber por dónde tenía que ir mi novela y por dónde tenía que estar, porque realmente estar una semana en la mesa de novedades de Gandhi no es suficiente, se requiere de muchísimo trabajo para que la gente llegue a tu texto. Y otra de las cosas que no mencioné, que me di cuenta y me enfrenté y me dio más miedo, es que cuando vas a una feria de libros de este tamaño, que no es una feria de libros que conocemos, que está en un centro de convención, no, aquí es toda la ciudad. O sea, por todas las calles de toda la ciudad está lleno de carpas, lleno de libros. Tú te das cuenta que hay millones de libros y millones de autores. Y tú eres así, ahí está, y bueno, ¿no? Y ahí está uno de ellos, ¿no? Y pues te enfrentas a un monstruo. Y para la gente que somos perseverantes y que nos gusta sobresalir, pues eso es muy frustrante, ¿no? Y es un reto muy importante, ¿no? Y unos dan para abajo, a mí al contrario me impulsó a continuar porque sigo en este oficio combinándolo con la arquitectura en diferentes tiempos. Pero sí, el seguir con mi novela, en publicitarla, en presentarme también en Miguel Ángel de Quevedo fue todo un reto, porque yo sin saber, digo, ya mi familia iba gente y volvemos al tema, yo avergonzado. Tuve la suerte de que me presentó Carlos Iberia Sánchez y lo primero que hizo es decirme, ¿te puedo preguntar lo que sea? Y pues a mí me temblaban las piernas, como que lo que sea. Más una reportera, ¿no? O sea, lo que sea. Pues que me va a preguntar, pues suave, lo que sea. Y más miedo te da cuando está tu libro y está lleno de post-its. Porque dices, híjole, ¿qué tanto vio? O sea, si es una novela nomás. No, está lleno de post-its y efectivamente, ¿no? La verdad es que me hice un chorro de preguntas, entendí cosas en mi propio texto que ni yo conocía y toda la serie de presentaciones que he tenido después me han enseñado muchísimo. He crecido también es que me cuesta trabajo decirlo, pero como escritor, porque pues sí es un oficio y sí continuó. He crecido también a raíz de esto me metí a estudiar. Hice un diplomado de ciencias, hice un diplomado de literatura en el Ibero, me metí un curso de premios Nobel también para entender lo que estaba yo leyendo, porque yo sabía que al ser un lector más atento, también iba a poder escribir mejores cosas y iba a poder yo plasmar todo esto que adentro estaba como fuego que tenía yo que sacar y que las palabras no necesariamente tienes con quién compartirlo, porque a veces tener una introspección así que pones un libro a veces puede ser muy aburrido para la gente, pero en cambio tu computadora no te dice absolutamente nada, ¿no? Tú le avientas todo y hasta te lo guarda con mucho gusto. Entonces para mí realmente el haber escrito mi primera novela me ha hecho crecer mucho como ser humano, el hecho de presentarla ante el público y poderme aquí estar con escritoras tan reconocidas y tan grandes y poder compartir una mesa, pues también me hace crecer muchísimo como ser humano, y el hecho de poderme sentar y escribir un cuento y que me lo hayan publicado y tener algo de poema y poder, y ahora sí tener un blog con un poquito de más carnita, pues me entusiasma muchísimo, bueno o malo, no importa, es mío. Y continuar, digo, me da muchísima ilusión lo que dicen porque es muy adictivo. Es lo mismo que las metas deportivas, cuando sufres toda la carrera, sufres con otra, pero cuando usas la meta se te olvida todo. Ya no puedo volver a tener otra novela nueva en mi mano. Entonces, pues eso es
te empuja a seguir escribiendo, porque en serio es una satisfacción, es como tener otro hijo, es increíble. Y para mí ha sido una experiencia grata, he conocido muchísima gente, he aprendido muchísima cultura, porque todo lo que somos es lo que leemos, y todo está ahí plasmado. Para mí ha sido una gran experiencia que la gente que quiera empezar, pues vale mucho la pena que no se rinda, porque el que tenga el ámbito o el que quiera decir algo, la escritura es un excelente medio de hacerlo. Tenemos preguntas del público, por favor, alcen la mano, no sean tímidos porque luego se animan y ya tenemos que dejar la sala. Así que alcen la mano, por favor, quien quiere hacer una pregunta o un comentario. Hola, buenas tardes. Me llama mucho la atención de que, bueno, o sea, todo es importante e interesante, pero en el caso tuyo, que dices que había preguntas que te incomodaban. Yo quisiera saber al menos una, porque estoy incomodando y ya no salgo de ahí. Gracias. Pues mira, normalmente en mi novela somos adolescentes que van desde los fines de los 80 hasta los 2000, ¿no? Y se conocen y van a la escuela, se van de viaje, escuchan música de época, van al cine y pasan ese tipo de cosas, ¿no? Y todo esto está nutrido de una serie de personajes laterales que pues, obviamente son pues, gente que se me cruzó, gente que escuchó de alguien que se le cruzó, ¿no? Entonces la pregunta que más me importa, oye, este cuate de la carta era el de la escuela, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas que me trataban de encontrar de dónde era, pues me sacaban un poquito de onda en un principio, ¿no? Entonces, como yo decía, bueno, lee la historia, disfruta la historia y deja de pensar si es que era el profesor de deportes en la escuela, es indistinto. Mejor pregúntame mejor dime qué te pareció la historia. Esas son las preguntas que más como, pues, sí me incomodaban un poco, esa es la verdad. Hola, buenas tardes. ¿En qué punto una persona puede decir ya está lista mi novela? ¿Algo se siente en especial? Yo te voy a decir solo una frase porque creo que Mariana quiere decir algo. Yo tomé mucho tiempo taller con Miguel Rocío Ulloa y él siempre nos ha dicho la novela se abandona porque siempre la puedes perfeccionar, la tienes que abandonar, decir hasta aquí. Sí, yo creo que también en el sentido de la publicación necesitas un apoyo casi siempre, y si tienes buena suerte tienes un buen editor que te está diciendo espérate o esto no está claro, a ti te encanta pero te tienes que despedir de esta frase porque es una basura. No, es que está muy bonita la frase, no, es una basura, es una metáfora que solo tú entiendes y solo para ti hace sentido. Entonces, si tienes un tallerista o un editor está muy bien. Le voy a poner el ejemplo de Bruce Springsteen. Uno de sus grandes discos se llama Born to Run y estuvieron en el estudio meses y meses y meses, y la canción principal de ese disco, que se llama Born to Run, tenía una línea de guitarra increíble, y con tanta sobreproducción de pronto un día llegó el productor y dijo se acaba de perder toda la canción porque le pusiste tantas capas que la línea que es tu punch no existe. Entonces hay que empezar a desilvanar. Entonces sí es un balance muy, muy particular, que tanto que le puede faltar como sobrar o hacer un revoltijo de cosas. Entonces creo que en cada caso es muy distinto. Y adorada Sandra, con todo respeto a tu coordinadora del taller, la frase de Paul Valéry, que siempre decía que un poema no se termina, sino uno lo suspende. Me encantó lo que dijiste, Mariana. Sí, a veces la sobrecorrección, puedes correr el riesgo de desangrar un poco lo que has hecho, pero también el otro extremo a mí me escandaliza. Yo personalmente lo que amo de mi trabajo es la parte artesanal. Además mi tradición es la poesía y para mí escuchar, muchas veces leo un libro que tiene una línea argumental interesante,
pero la artesanía está descuidada. ¿Saben qué siento? Como cuando andas en el coche en una calle que está llena de hoyos. No lo soporto, no soporto a los prosistas sordos, que hay muchísimos, y entonces yo nunca suspendo un libro, sea del género que sea, antes de dejarlo lo mejor que yo puedo. O sea, nunca, evidentemente, sé perfectamente que este sueño absurdo de la perfección no existe, y menos en el arte. Pero yo sí reviso obsesivamente, tanto la estructura del libro, la arquitectura, porque además la literatura y la arquitectura tienen ahí una comunicación así como por dentro sorprendente, y por otro lado esta cuestión artesanal que es fundamental. Igual ustedes lo ven cuando compran una artesanía chafa en un mercado, y cuando la artesanía está hecha pues por manos que vale la pena, y como yo amo tanto lo que hago, lo cuido tanto que a veces pienso, híjole, ahora sí ya te pasaste del tiempo, me tardo muchísimo en sacar cada libro. Ahora estoy por terminar mi segunda obra narrativa y siento más dificultad que cuando publiqué mi primer libro, porque claro, como es el segundo, me he vuelto otra vez una escritora joven, estoy temblando y no sé ni para dónde voy, pero igual lo sufro y lo gozo. Así que, pues... Bueno, yo quiero felicitarlos porque a Miriam conozco su trayectoria a través de mi esposa, conozco de ella. A José no tenía el gusto de conocerte y me dejas muy gratamente impresionado. Y para sorpresa de todos ustedes, yo soy esposo de Sandra. Entonces, en este momento no puedo decir sus defectos porque si no tengo que dormir en otro lado. Pero yo he vivido con ella sus alegrías y sus frustraciones y de verdad los admiro, porque yo a veces hasta escribir una carta de negocios, luego la leo y no la entiendo. No entiendo lo que escribí. Y que ellos nos sumerjan en su mundo y podamos entender lo que nos están queriendo decir, realmente es una cosa que para mí es como de otro mundo. Muchas gracias y felicidades. Y no lo preparé. No lo preparé. Sí, de volada. ¿Es posible, cuando escribes, dejar de pensar en el lector? Pues más te vale, porque si no... A mí me cuesta mucho trabajo separarme del lector, porque cuando estoy escribiendo estoy pensando en quién lo va a leer, o sea, me ha costado mucho trabajo. ¡Libérate! Sí. Claro, pienso que es un obstáculo, por eso Sí, pregunto si es posible. Yo creo que es imposible dejar de pensar en el lector, pero por favor, cuando revisas, cuando estás escribiendo, no puedes ponerte estos obstáculos, porque si de por sí es difícil, Sí. Piensas en el lector en el sentido de que lo que estás diciendo sea tan sencillo o tan complejo como cada quien se lo proponga, tenga una posibilidad de comunicación, digamos, en la factura de la escritura, pero no, están pensando en los lectores, ¡qué hueva! No, eso ya luego, ¿y los que crees que lo van a leer? No lo van a leer. Yo, una pregunta, es para Mariana. Mariana, tu profesión como periodista, ¿qué tanto interviene en el proceso creativo cuando estás en el papel de escritora? Es que lo que hice no fue tanto el papel de escritora, sino justo el papel de periodista cultural. Cuando me han dicho, pero ahora escribe algo tuyo, escribe tu novela, escribe más cuentos, entonces digo, sí, y me doy la vuelta, me voy a otro lado a esconderme porque ahorita no me siento en el momento para hacer algo así. Me explico, le tengo mucho respeto y como entrevisto y leo a tantos autores, sobre todo mexicanos, me doy cuenta cuando alguien tiene un trabajo de escritor y cuando alguien no lo tiene, y entonces digo, yo no quiero estar de ese lado, entonces voy a ser muy respetuosa. Pero la parte creativa, más bien la pongo en una parte más segura, haciendo como crónicas y cosas así, y en los programas de radio. Pero en la escritura me voy a tardar creo que muchos años, si acaso hago algo distinto. Gracias.
tienes cuentos. Bueno, les pido un aplauso para de México y de esta tercera edición de la Feria Internacional del Libro. Queremos entregar unos reconocimientos. ¿Sabes hace cuánto que no me dan flores? Muchas gracias. Les agradecemos mucho su presencia esta tarde y a ustedes también, público, que nos acompañan en esta octava jornada, ya penúltima jornada de actividades. En unos minutos en este auditorio estarán Carol Perelman y nuestro autor invitado, el físico chileno Andrés Bomberov, en una charla sobre ciencia y literatura. Les invitamos a permanecer. Gracias.